Y quiero contarles que nuestro siguiente invitado, les voy adelantando, lleva 30 años o más de 30 años colaborando con la policía en los casos más difíciles. Más de 50.000 uruguayos han pasado por su técnica de hipnosis para superar adicciones. Él es Marcelo Aquistapache y ya nos está esperando en el living de Saber Vivir Mejor junto a la doctora Alejandra Rey. Y además tiene 4 hijos, ¿no? Tengo 4. Marcelo, una familia grande. Cumplimos con la patria. Sí, sí, la verdad que sí. Es psíquico y hipnoterapeuta, porque bueno, es interesante también la especialización. Marcelo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, verdad, un verdadero placer poder estar con ustedes. Y bueno, corroborando, mejor dicho, todos estos datos, es así, ¿no? ¿Cuántos uruguayos que han pasado por tu técnica? Bueno, sí, en realidad muchísimos. De hecho, hace 9 años que tenemos la clínica, que trabajamos con una metodología para tratar adicciones. Y antes estuve 4 años trabajando de forma particular con toda la parte de emociones también. O sea que ya hace unos cuantos años que estamos específicamente enfocados en tratar adicciones. Y hoy para nosotros era el tema importante de las adicciones porque hoy estuvimos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cómo una enfermedad que puede ser prevenible con el tratamiento con el tabaco. Entonces, ¿cuáles son las adicciones que ustedes tratan? ¿Todas tienen las mismas posibilidades de éxito? Sí, claro. Digo, de hecho, justo estábamos hablando fuera de cámara, la más difícil de todas, parece mentira, pero es que es adelgazar. La comida. La comida, que consta de 3 sesiones. Es una sesión cada 3 semanas. Pero las otras adicciones, teniendo voluntad por parte de la persona, es una sola sesión. Por ejemplo, para dejar de fumar, para dejar la marihuana, para dejar el alcohol, para dejar la cocaína, y realmente con resultados extraordinarios. Qué impresionante lo que dice, o sea, ¿qué porcentajes manejás de éxito? Porque bueno, siempre hay excepciones, sí, por supuesto. Digo, nosotros, independientemente de la metodología, hemos desarrollado aplicaciones que le permiten a la persona tener una especie de personal trainer que lo acompaña durante 5 años, donde le va diciendo cómo va evolucionando, cómo su cuerpo se va desintoxicando, cuántos días lleva sin consumir, cuánto dinero va ahorrando, y bueno, después hay una serie de elementos más como anclajes, que es lo que nosotros hacemos, que básicamente genera un cambio de química en el cerebro. Los resultados que teníamos realmente son muy buenos a nivel mundial. No existe una metodología con los resultados que tenemos. De hecho, dejar de fumar, estamos arriba de un 74% de eficacia en una sola sesión. ¿En una sola sesión? Con medicamentos no se logra. Ella como doctora que lo recibe con la medicación, ¿verdad? Sí, claro. Y tú con la hipnosis. Lo que sí me parece que en ambos casos tienen en común que tiene que pesar la voluntad de la persona. Por supuesto. No te pueden llevar obligado y con una sesión de hipnosis dejar de fumar. La persona Tenés que tener la voluntad de hacerlo. La persona tiene que querer dejar. En realidad, si bien la base es la hipnosis, yo le llamo inducción, porque lo que hice fue desarrollar una metodología aplicada a través de los sentidos. En el caso de alcohol y cocaína estamos cercanos al 85%, eso no existe en el mundo. Y lo bueno de todo esto es que en la gran mayoría de los casos no se genera síndrome de abstinencia. O sea, una persona alcohólica que tenga la disposición a dejar la adicción, ve un vaso de whisky, es como ver un vaso de orina o de pichí, más o menos. O sea, eso es la neutralidad que le genera. Lo importante es que la persona tenga la claridad, es que una vez que deja la adicción no puede volver a tocar ese producto adictivo. Eso te iba a preguntar, ¿las recaídas? O sea, el problema es así, o sea, el cerebro inteligente, que es el adicto, sigue siendo adicto toda la vida. Lo que no tiene es acceso a la información. Nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, que utiliza un idioma binario. El cerebro racional utiliza un idioma de procesamiento de información. Entonces, el cerebro inteligente, básicamente una adicción se compone de un foco de luz, un cable y un enchufe. Si tu cerebro inteligente tiene información positiva en ese enchufe, la luz se prende y tú vas a consumir aunque sepas que te estás matando. Entonces lo que hacemos nosotros es a través de un relato, a través de los sentidos, es desconectar al cerebro racional, porque al ser un procesador que tomó el control sobre nosotros, a él le cuesta el doble procesar un sentido que una cosa. Entonces a través de un paseo, a través de la naturaleza, generamos una serie de estímulos continuos que superan los 140 estímulos. Lo que ocurre es que la conciencia se deprime y accede al subconsciente. Que el subconsciente vendría a ser un niño de 3 años que está en un calabozo sin ventanas.
Y básicamente lo que generamos es una serie, lo llevamos a una fábrica, le fabricamos lo que al cerebro racional le gusta con lo que no le gusta. Entonces el subconsciente lo que hace es guardar esa información en el borne adictivo y no en la papelera donde el otro te mandaría la información que a él no le conviene, porque el adicto es el cerebro inteligente. Entonces, cuando la conciencia pasa nuevamente al cerebro racional, que se hace un paseo a la inversa, el cerebro inteligente sigue adicto, él tiene el foco, tiene el cable, pero cuando va a buscar la información de referencia, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. ¿Y cómo es esa sesión? Nosotros vamos a la clínica, porque me dijiste paseo, imágenes, me imagino me vas a llevar al paseo. No, claro. Yo me imaginé con todo lo que explicó, todos cables y él conecta, yo me imaginaba yendo al campo. Es algo parecido. A ver, contanos cómo es algo parecido. Mucho. Bueno, nosotros desarrollé... Somos muy imaginativas nosotras. Bueno, sí, pero básicamente es eso, es como se acuerdan las telefonistas viejas que conectaban, bueno, lo mismo. Me imagino una cosa. Básicamente nosotros tenemos, digamos, 3 metodologías. Una es con ojos cerrados, son grupos pequeños por un tema de protocolos. Los ojos cerrados, se trabaja con unas máscaras protectoras y nosotros lo que hacemos básicamente es a través de una relajación. Yo desarrollé una metodología que es envolvente, o sea, eso me permitió acelerar los procesos y mejorar la eficacia. El subconsciente tiene una capacidad extraordinaria de absorción de información. O sea, no importa la velocidad con que tú le des la información al subconsciente, él la guarda y la captura. De hecho, cuanto más rápido le das la información, menos posibilidad tiene el cerebro racional de analizar y cuestionar esa información. Esto nos permitió a nosotros achicar los plazos, los procesos y mejorar la eficacia, porque básicamente es como que transformamos un idioma racional en un idioma binario. ¿Y qué le das a ese subconsciente, no? El ¿Qué tipo de información le pasás así por el cable? Le generás una serie de estímulos, rechazo. Es como información que va rotando alrededor de los sentidos. Básicamente lo que hace la persona siempre está consciente, lo que siente es el cuerpo muy pesado y los sentidos como exaltados. El que vive la experiencia es el subconsciente, que vendría a ser el cerebro primitivo, que es como un niño pequeño, y básicamente yo lo llevo a una fábrica y le fabrico todo lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Y por más surrealista, disparatada o histriónica que sea la historia, el subconsciente se la cree. Nosotros lo que hacemos también es generar una serie de aromas asociados a las adicciones. La diferencia es que nuestro cerebro racional es tan egoísta porque la evolución le dio el poder, de alguna manera la industria química le dio el patrocinio, que lo primero que hace es puentear al sistema nervioso central, o sea, transforma tu cuerpo en un freezer para que uno pueda absorber esos químicos sin colapsar. Luego lo que genera es, te modifica los sentidos, o sea, el mundo que percibimos es muy diferente al que sentimos, porque nuestro cerebro racional modifica la percepción, a tal punto que un fumador percibe menos de un 20% el verdadero sabor y olor que tiene el cigarrillo, porque de otra manera... lo sienten como asqueroso. Claro, si no uno, lo podría percibir. Bueno, lo mismo pasa... Marcelo, para ir entendiendo la metodología de la persona que quiere quizás ir y dice, bueno, pero ¿qué es lo que me van a hacer? Y bueno, básicamente es como una sesión de relajación. Es una sesión de relajación, ojos cerrados, la base es la hipnosis, nosotros cierra los ojos, lo llevamos a esa experiencia y después sale. Cuando sale, la persona empieza a retomar el control a nivel muscular y básicamente su cerebro racional sigue adicto como siempre, ansioso como siempre, pero cuando va a buscar la información que le permitía armar el circuito adictivo, está cortado. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿y cuánto tiempo dura esa sesión? Esa sesión dura aproximadamente unos 20 minutos en total. ¿Y el efecto es inmediato? Y el efecto es inmediato. Necesitamos 48 horas para que se neutralice el deseo y baje la información y se corte el circuito adictivo. Pero la persona en realidad enseguida empieza a generar cambios estructurales en el sistema porque empieza a percibir los verdaderos olores y sabores que tiene la adicción y no lo que se creía. Y se da cuenta cómo su cerebro inteligente lo engañó. Claro. Independientemente, lo que era tan rico dejó de ser rico. Claro, ¿Es verdad que hacen también experiencias con realidad virtual? ¿No? Claro. Porque ya hemos visto en otras oportunidades colocarse unos Por supuesto, lentes que te hacen entrar en escenarios virtuales. Claro, lo que comprobé de alguna manera era que era posible acceder al subconsciente con los ojos abiertos. Hace 6 años desarrollé una cabina porque yo me preguntaba si el subconsciente es un niño que se cree todo lo que le digo, ¿por qué no lo que ve? Entonces, a través de esa cabina desarrollé la misma experiencia auditiva, pero visual. Y logré comprobar de que la persona queda con los ojos abiertos y no se puede mover. Eso es lo que genera la inducción. A partir de ahí, armamos un equipo multidisciplinario y desarrollamos con cascos de realidad virtual la posibilidad
de dejar una adicción en una sola sesión. La diferencia también es que en el caso de los cascos de realidad virtual trabaja la persona en forma individual y lo que permite también es seleccionar diferentes adicciones. Podés combinar diferentes adicciones como que fuera un menú y podés dejar el alcohol, podés dejar de fumar, podés dejar la cocaína combinada en una sola sesión. La ludopatía también. La ludopatía tratan. es extraordinariamente efectiva, la eficacia, estamos muy cercanos al 85% en una sola sesión y básicamente genera una neutralidad. En el caso de la ludopatía, básicamente te llevo a un casino universal donde se genera y la persona ingresa al casino y se ve sorprendida, empieza a bajar una escalera que lo lleva al submundo del casino universal, donde se genera el juego y las apuestas. Y bueno, básicamente ahí lo que hace el subconsciente es entender que toda esa experiencia que está viviendo es la energía que genera lo de arriba, que es lo que está viendo, y básicamente se neutraliza el borne adictivo. Nosotros... las experiencias que tenemos realmente son extraordinarias y una de las cosas que logramos estos últimos años, había muchas personas que nosotros no podíamos tratar porque tenían esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia o por edad, no eran compatibles con la metodología. Y me enteré de una empresa en Europa que trabajan con el agro desde el 79 y básicamente ellos trabajan con el agua. El agua tiene una capacidad de memoria extraordinaria, o sea, una gota del agua que toque una planta le transfiere la información de lo que la planta tiene que hacer. Yo me preguntaba, la metodología que desarrollé es por transferencia de información, ¿qué pasaba si yo lograba transferir esa información al agua? Y cómo estos europeos lo hacían. Entonces, ¿qué conozco que genere transferencia? Un disco duro. ¿Cómo funciona un disco duro? Es una base metálica, un campo electromagnético, varía las frecuencias, genera una incidencia eléctrica. Entonces, lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera el rollo, pero luego de un tiempo logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos la placa metálica por una botella cerrada en origen y lo que hicimos fue transferir la información de la sesión de fumar, por ejemplo. Marcelo, para entenderlo y Sí. ya es ir cerrando, porque es un tema que cuando vos lo explicás, bueno, parece un poco complejo, Sí. más allá de que la sencillez de la técnica es increíble, porque estamos hablando de una supuesto. sesión, estamos hablando simplemente de relajarnos, estamos hablando de que no va a pasar nada extraño, Nada digamos. extraño. O sea, no tiene ningún riesgo y que Ningún cualquier riesgo. persona, no hay contraindicación. Ningún O sea, tipo de Lo que te quiero contraindicación. preguntar es, Ningún en tipo de definitiva, Sí. el problema es que las adicciones se asocian en definitiva al placer de la persona, Claro. a- al disfrute, ¿no? Y Bien. lo que se hace con este procedimiento es esa vinculación cortarla. Se neutraliza, Y eso correcto. que se asociaba al placer termina asociándose al desagrado, por decirlo así. Por supuesto, en Ustedes realidad... como lo- que logran ese Claro, desvío. lo de- que genera es una neutralidad sobre la adicción. Nosotros no es que genere asco, genera neutralidad. En realidad, como yo te decía, una adicción es un engaño, de hecho, por nuestro cerebro inteligente, porque el cerebro funciona eléctricamente y la electricidad se genera por procesos químicos. O sea, las adicciones no son otra cosa que combustible para que el cerebro racional genere adrenalina. En realidad, lo que hacemos nosotros es generar un cambio de actitud en cuanto a la adicción, porque el cerebro inteligente no tiene acceso a la información. En realidad, las adicciones químicas no generan placer en nosotros. Lo que ocurre es que el cerebro inteligente nos estimula sexualmente cada vez que consumimos ese producto para que pensemos que eso nos da placer. Cuando le cortás el campo, el circuito eléctrico, él pierde la posibilidad de estimularnos y queda al descubierto y uno se da cuenta cómo fue engañado por nuestro cerebro inteligente. Yo escucho y parece como muy mágico, ¿no? Uno lo entiende y lo que yo digo es, sabemos las dificultades que tenemos con las adicciones. Entonces, si uno está convencido, es una posibilidad más. Y como posibilidad más, que no tiene contraindicaciones, que te puede llevar a sacarte 20 minutos, una hora de tu vida y puede tener una efectividad de 80-90%, bueno, creo que los invito a probarlo, ¿no? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, que recaigas o que tengas que buscar otro sistema, pero me parece que es muy válido como una opción para algo tan difícil como son las adicciones, Por supuesto, lo importante es tener la disposición. La voluntad. La A nadie voluntad. lo pueden llevar obligado, ¿no? Nosotros básicamente nos recomendamos, es por recomendación, que uno o la amiga dejó, o el hijo dejó, o el No, y además compañero todos dejó. conocemos O sea, casos. Todos. La todos. mayoría de las Sí, personas real. que Sí. llegan conocen Que han casos. ido. Y bueno, realmente para mí es muy estimulante poder generar cambios estructurales en una sola sesión con Y adicciones es llamándote complejas. simplemente que uno se agenda, ¿no? Perfectamente pueden Bien. comunicarse a www.sicama.com
.com.uy y bueno, y ahí tienen posibilidad de acceder a la información. Bueno, gracias por acompañarnos. Profundizar en otras muchísimas aristas de gracias, tu por favor. personalidad y de tu conocimiento por un tema de tiempo, pero quisimos sí profundizar en esta posibilidad. Muchas gracias por la oportunidad. Para superar adicciones. Gracias, Marcelo, a ti por venir. Nosotros nos despedimos, doctora. Nos reencontramos el próximo sábado, aquí en el 10. El canal uruguayo.